Hola, que Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El propósito de este canal es que juntos podamos crecer espiritualmente mientras conocemos la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros nos interesemos en crecer, en madurar en la Biblia, en el conocimiento de Dios, porque esto hará que podamos experimentar cada vez más lo que la Biblia dice que nosotros como creyentes ya poseemos y tenemos como herencia gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Muchas veces cuando no entendemos, cuando no tenemos una claridad, o todavía tenemos un entendimiento muy básico, nos estamos perdiendo de las riquezas que Dios tiene para esa nueva vida que el Señor Jesús nos dio cuando le entregamos nuestro corazón. Y esto se trata todo, de una nueva vida. No se trata de una religión, de ir a una iglesia, se trata de que Dios nos ha llamado para entrar a algo totalmente diferente. Él nos creó de nuevo en una vida nueva. Y como es algo nuevo que no hemos experimentado antes, tenemos que permitirle a Dios que cambie y transforme nuestra manera de pensar, que nos deshagamos de todo eso que para nosotros es cultural, que para nosotros es una costumbre y que es un estorbo, que ya no puede hacer parte, ya no compagina con esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Este nuevo regalo que tenemos de ser ahora ciudadanos del cielo y parte del reino de los cielos, hijos y hijas de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los filipenses que él oraba por ellos, y una de las cosas que él oraba por ellos es que siguieran creciendo en conocimiento y en entendimiento. Y decía esto en el versículo 10: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Es bien interesante cómo la Nueva Traducción Viviente usa esta expresión para traducir esto del original. Dice que entiendan lo que realmente importa. Eso deduce que muchas veces no entendemos lo que realmente importa y que el entenderlo nos va a llevar a una transformación de vida que va a dar el fruto de que vamos a vivir una vida pura e intachable hasta que el día del Señor venga. O sea que vamos a poder llevar una vida conforme y como es digno del llamado que Dios nos dio. Pero entonces una de las cosas que necesitamos entender, que es que realmente importa, es que esto se trata de tú y Dios, y esto se trata de yo y Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está buscando una relación uno a uno con nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesús, y esto es muy bueno, esto lo tenemos que hacer, pero nos hemos preguntado cómo el Señor habla de nosotros, qué es lo que el Señor tiene que decir sobre nosotros. Y quiero leerles este pasaje en Hechos 13:22, cómo Dios hablaba de David. Dice: quitando a éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. Mire cómo Dios daba testimonio de David, cómo Dios hablaba sobre David, cómo Dios se refería sobre David. Y esto es bien interesante porque nosotros generalmente hablamos sobre Dios, pero no nos hemos puesto a pensar de que Dios también tiene algo que decir de nosotros. Y si pudiéramos escuchar, o si pudiéramos ver qué es lo que Dios tiene que decir de nosotros, ¿qué sería o qué te gustaría a ti que Dios dijera sobre ti? Y entonces sigue diciendo: he hallado
a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Mira qué hermoso es esto. Dios se refiere a David diciendo, Él es una persona que va a ir detrás de lo que mi corazón quiere. Tal vez no le va a agradar del todo el tiempo, pero es una persona que se agrada en agradarme a mí, en seguir lo que mi corazón quiere. Y cuando Dios le da la instrucción a Samuel de que ya deje de llorar por Saúl, que es el rey que ha sido desechado porque no quiso obedecer a Dios, y no lo quiso obedecer, ¿por qué? Porque él tenía una manera diferente de ver las cosas a como las veía Dios. Él no estaba de acuerdo con lo que Dios quería o los planes de Dios. Como ustedes ya saben, Dios lo manda a eliminar a Amalek y a todas las personas que estaban bajo su reinado. Y entonces Saúl perdona lo mejor del ganado, perdona a Amalek, y entonces cuando viene Samuel a reclamarle que por qué lo hizo, vemos que Saúl tiene su propia manera de percibir las cosas, tiene su propia manera de pensar, él tiene su propia forma de hacer las cosas y increíblemente pensaba que esa manera también podía agradar a Dios, porque le dice, hemos dejado vivas lo mejor del ganado para darle un sacrificio y ofrecerlo a Dios. Y aquí es cuando Samuel le dice las palabras bien conocidas, ¿no? Que le dice, ¿acaso a Dios le agrada más un sacrificio que la obediencia? Y entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces hay personas que tienen esta manera de pensar, que piensan que la obediencia a medias va a agradar a Dios. No lo obedezco del todo porque no estoy de acuerdo del todo, pero con que yo lo haga de esta manera, si se lo ofrezco a Dios, entonces va a ser aceptable para Él. Y aquí en la Biblia nos muestra muchas veces que para Dios no es aceptable eso, que Él quiere no solo que le obedezcamos, sino que tengamos un corazón que sea conforme al de Él. O sea, que nosotros no solo hagamos las cosas, sino que deseemos obedecerlo, que deseemos hacer lo que el corazón de Él quiere. Y por estas razones que Él desecha a Saúl y dice, en David me he dispuesto de un rey que va a hacer lo que yo quiero. Y aquí vemos algo bien importante de David, que David tenía muchos errores, David tenía muchas faltas, David estaba en un lugar donde nadie lo estaba viendo, en el anonimato, cuidando ovejas con su arpa, pero Dios lo estaba viendo. Dios se interesó en el corazón que tenía David, que él, aunque nadie le hacía caso, él hacía las cosas para Dios. A David le interesaba tocar el corazón de Dios. A David le interesaba qué pensaba Dios de él. Y esto lo vemos en David en todas las veces que él sale en la Biblia. Vemos referencias de eso, que a David le importaba lo que Dios pensaba de él, más de lo que le importaba lo que la otra gente pensara de él. Su prioridad siempre era, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cómo Dios está viendo esto? ¿De qué manera yo puedo agradar a Dios? Y lo vemos una y otra vez que David tenía un corazón que le agradaba, que buscaba, que anhelaba tocar el corazón de Dios y obedecer a Dios. Eso es lo que significa tener un corazón conforme al de Dios. Y entonces aquí podemos ver un principio muy importante de que necesitamos entender que al final del día lo que más importa es lo que Dios piensa de nosotros. Lo que más importa es lo que Dios tiene que hablar de nosotros. Que lo que más importa es la manera como Dios nos ve, cómo vivimos, cómo actuamos. Y a veces nosotros
nos concentramos mucho en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros creemos, en cómo nosotros pensamos que deben ser las cosas, o a veces ni siquiera nos preocupamos tanto así, ni le damos mente, no pensamos, bueno, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esta manera como yo me he visto le agrada a Dios? ¿Será que esta manera como yo me expreso le agrada a Dios? ¿Será que estos comportamientos que yo tengo le agradan a Dios? Muchas veces ni siquiera las personas se interesan por cómo Dios los percibe, cómo Dios los ve, porque estamos acostumbrados a andar como a nosotros nos gusta o a agradar a otras personas. Pero esto es algo muy importante, entender lo que realmente importa, porque al final del día, nosotros, los que amamos a Dios, porque yo sé que todos los que ven este video aman a Dios, por eso lo están viendo, porque quieren crecer, al final del día, los que amamos a Dios, queremos realmente estar bien con Dios y necesitamos entender que al final de todo, lo único que va a valer la pena es lo que Dios piensa de nosotros. Al final del día, nuestra recompensa va a venir de Dios. Al final del día, no importa lo que la gente piense de nosotros, es Dios el que más importa. Por eso debemos nosotros empezar a cuestionarnos si nosotros realmente estamos teniendo un corazón que persigue a lo que Dios le agrada. Y cuando decimos eso, nos referimos a no solo hablar palabras, sino realmente el corazón que es conforme al de Dios se interesa por saber si la vida que está llevando a Dios le agrada, si la manera como está actuando a Dios le agrada. Y por eso leemos la Biblia, por eso estudiamos, por eso nos empapamos de la palabra de Dios, por eso oramos y buscamos a Dios, porque el fin de todas esas cosas no es llevar una religión o decir que oramos o decir que leemos la Biblia o llenarnos de conocimiento. Al final todo eso nada más son herramientas para un solo propósito que es el más importante de todos: agradar a Dios. Y a veces en la iglesia, en este tiempo, nos hemos olvidado de esto, de este principio tan fundamental en nuestra vida cristiana, que esto no se trata de una religión, sino se trata de agradar a Dios. En esto se resume absolutamente todo. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Que al final del día todos los mandamientos, dijo Él, se resumen en estos dos mandamientos: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al final, todo se trata de esto, y si perdemos el enfoque de lo que realmente es importante, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo no sé tú, pero yo no quiero perder mi tiempo, ni perder el tiempo que tengo en esta tierra en cosas que no me van a llevar a nada, que llegue al cielo y me digan: todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste no sirvió de nada. No sería nada más frustrante y más triste que eso, porque al final todo lo que hagamos que no nazca de un corazón que quiere agradar a Dios, que quiere amar a Dios, entonces todo eso no va a servir. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos sin amor no sirve, va a ser quemado en el último de los tiempos. ¿Por qué? Porque no va a tener un valor, una trascendencia, porque lo que más le importa a Dios es que tengamos un corazón que le quiera agradar a Él. Muchas veces servimos a Dios, trabajamos para Dios, hablamos de Dios, hacemos cosas religiosas, pero no nos preocupamos por cambiar nuestra vida para que nuestra vida sea más agradable a Dios, a cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué piensa Dios de lo que pensamos, de nuestra manera de tratar a las personas, de nuestra manera de vivir? ¿Estamos acaso preocupados por cómo Dios ve nuestra vida?
Y si la respuesta es de pronto ni siquiera lo he pensado, quiero decirte que eso al final es lo más importante. No importa cuántos logros y éxito tengamos en esta vida, si hemos fallado en agradar a Dios y en hacer su voluntad y su propósito, hemos fracasado como seres humanos, hemos fracasado como hijos de Dios, como cristianos, como personas en el ministerio, como personas que vamos a una congregación y hacemos iglesia. No importa cuánto cantemos, cuánto prediquemos, cuánto testifiquemos de Él, si nosotros no entendemos que lo que verdaderamente importa es agradarle a Él cuando nadie nos ve, con lo que está en nuestro corazón, en lo más secreto, con nuestra manera de vivir, entonces al final todo el resto de cosas no valen la pena. Y a veces nos preocupamos mucho por lo que la gente piensa, por cómo nos sentimos, por si esto me agrada, por si esto me gusta, por qué beneficio voy a tener yo. Pero al final del día nada de esas cosas van a tener una relevancia. Si miramos el panorama completo, realmente al final lo único que le va a agradar a Dios es una persona que tiene un corazón conforme al de Dios, o sea, que está buscando agradarle a Él. Por eso en este día te digo que empecemos a preguntarnos, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de esta manera, de estos hábitos que yo tengo, de esta manera de pensar? ¿Qué piensa Dios de todo lo que yo hago para Él? ¿Cómo le gustaría a Dios que yo hiciera esto o que yo actuara en esta circunstancia? Saben, hermanos, las personas que tienen un corazón conforme al de Dios, que quieren agradar a Dios, son las personas que se pueden acercar a Dios y al final son las que realmente crecen y se llevan todas las recompensas. Porque muchas veces caminamos detrás de las recompensas, detrás de la bendición, detrás de la mano de Dios y no detrás del corazón de Dios. Y esto es muy importante. Hay personas que quieren servir a Dios, que quieren ministrar en un altar, que quieren privilegios de posiciones en la iglesia o privilegios afuera, en un negocio, en cualquier circunstancia o plano en el que tú te desarrolles, pero no se preocupan por orar o por buscar a Dios o por tener una conexión genuina con Dios. Es impresionante esto, de que personas que dicen que aman a Dios no quieren pasar tiempo con Dios, no quieren orarle a Dios, no les interesa la palabra de Dios, no les interesa sumergirse en las escrituras, no les interesa saber qué piensa Dios, sus intereses son otros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos interesa saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere? Eso no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica. Y se los digo no para juzgar a nadie, sino para que meditemos en este momento, porque este mundo ha sido diseñado para desenfocarnos, para que nos enfoquemos en otras cosas y nos vayamos detrás de ellas y al final del día no nos demos cuenta que lo más importante no lo estamos haciendo, que es agradar a Dios, que al final lo único que va a importar es si nosotros tuvimos un corazón que deseaba: quiero alegrar el corazón de Dios, quiero que Dios se sienta contento con mi vida, quiero que Dios me encuentre haciendo lo que a Él le agrada. No quiero ir detrás de mi manera de pensar, no quiero ir detrás de lo que yo quiero. Quiero realmente que Dios se acerque a mí por medio de que yo me estoy acercando a Él. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy y quiero pedirles por favor que compartan este video, que le den like y que se suscriban al canal para que más personas puedan recibir de esta bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.